En el principio era el Logos. Una de las evidencias más contundentes de la preexistencia y divinidad de Yeshua como expresión corpórea de Elohim lo tenemos en el Evangelio de Juan. Juan 1:1, en la traducción de la Biblia textual, dice: En el principio era el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. El término Logos es el equivalente de Memra, que se traduce como palabra, ya que como vimos fue la palabra la que se manifestó ante Abraham, y esto también aparece en la Torá hebrea, no solo en los Targumim. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra, Davar, de Adonai a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. El mismo versículo en el Targum aparece de la siguiente manera, Génesis 15:1, Targum Jonatán. Entonces fue la Memra de Adonai con Abraham en medio de una visión, diciendo: No temas, porque si estos hombres se juntaran en legiones y vinieran contra ti, mi Memra será tu escudo. Juan utiliza esta expresión de el Logos o Memra según la comprensión hebrea que se tenía del término como la expresión corpórea o perceptible de Elohim. Juan utiliza este concepto para explicar quién es el Mesías Yeshua. En este primer versículo de Juan hay tres afirmaciones que deben ser explicadas a la luz de su expresión original. Juan 1:1, en el principio era el Logos. En griego dice en arge ho logos, cuya mejor traducción es en el principio existía la Memra. Lo que está diciendo es que el origen de todas las cosas es la Memra, incluso que ya existía antes de la creación. La segunda frase dice, Juan 1:1, el Logos estaba ante Dios. En otras traducciones aparece como y el verbo era con Dios. Estas traducciones hacen pensar que el Logos es algo separado de Elohim y a su vez junto a él. Sin embargo, esta traducción no es la más exacta, lo que ha afectado su interpretación. En griego dice kei ho logos gen pros ton theon. La preposición que se utiliza es pros, que no es con o junto, sino que su traducción correcta es para o hacia. Así que diría en su traducción literal, y el Logos era para Elohim, lo cual presenta un problema de comprensión, ya que en esta traducción tiene una forma gramatical que no funciona en griego y mucho menos en español. Pero sí presenta una forma gramatical que solo funciona en hebreo. Si pasamos estas palabras al hebreo, la gramática puede comprenderse de mejor manera. En hebreo tendríamos Memra Hayá le Elohim. La palabra gen, que es era, pasa a ser Hayá. La palabra pros pasa a ser el sufijo lamed en la palabra le Elohim. Así que la traducción sería y la Memra pertenecía a Elohim o Elohim poseía Memra. Esto es porque en hebreo no hay una palabra para el verbo tener, por lo que la forma gramatical del verbo ser y el sufijo lamed son usados para posesión. Así la traducción de Memra Hayá le Elohim se traduce como la Memra pertenecía a Elohim o Elohim poseía Memra. Y esto es muy importante porque también nos habla de una clara evidencia lingüística de que había un texto en hebreo predecesor del texto griego. Así también comprendemos que el Logos o Memra no es una fuerza, entidad o persona diferente que se encuentra con o junto a Dios, como se entiende en el pensamiento griego, sino que claramente lo que Juan está expresando es que Elohim poseía Memra. Elohim tenía una expresión física o corpórea. Por él fueron creadas todas las cosas. La última frase de Juan 1:1 ha sufrido una mala traducción en varias versiones de la Biblia. La mejor traducción la encontramos en la Biblia textual, que dice así: En el principio era el Logos, y el Logos pertenecía a Dios, y Dios era el Logos. Hay que poner mucha atención porque dice claramente que Dios era el Logos. En otras Biblias se ha traducido como el verbo era Dios, o su peor traducción, el verbo era un Dios. Incluso versiones mesiánicas como la versión israelita nazarena traduce de la siguiente forma, y el Logos era poderoso. Estas traducciones no son correctas y afectan por completo el entendimiento de la deidad de Yeshua. En griego dice, kei theos en ho logos, kei theos Dios, gen era, ho el logos memra.
Así la traducción más exacta y literal es Dios era el Logos o Dios era la Memra. Y si recordamos que la Memra es la expresión corpórea de Elohim, entonces comprendemos Juan 1.1 de la siguiente manera. En el principio estaba la Memra. Elohim tenía Memra, tenía una expresión corpórea, porque Elohim era la Memra. Claramente Juan comprendía el concepto de Memra de la palabra de Elohim como su manifestación física, y es una declaración categórica de la divinidad de Logos que sabemos es una referencia a Yeshua. Esto quiere decir que no hay Trinidad, no hay dualismo. Elohim es uno, existe un único Elohim eterno, infinito, que se ha manifestado de forma física y corpórea para crear el mundo, como lo dice a continuación. Juan 1:1-3. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Elohim, y Elohim era el Logos. Este estaba en el principio ante Elohim. Todo existió por él, y sin él nada cuanto existe existió. Lamentablemente, dentro de raíces hebreas, algunos han sido convencidos de que Yeshua era un simple hombre o un ser creado, o dentro del pensamiento dualista, un segundo poder, una segunda persona, un segundo Dios. Pero debemos reconocer que lo que nos está diciendo este versículo es que todas las cosas creadas provienen de la misma sustancia material de Elohim llamado Logos o Memra. Todo cuanto existe proviene de la expresión física de Elohim, y sabemos más adelante que esta expresión física y manifiesta de Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros como Yeshua. Por eso dice Colosenses 1:15 y 16, refiriéndose a Yeshua: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Estas palabras no pueden ser expresadas para describir a un simple hombre. Creer en raíces hebreas es creer en las Escrituras, y no podemos creer en las Escrituras y a su vez pensar que Yeshua se refiere a un simple profeta que el Creador utilizó como agencia divina. Una comprensión real y honesta de las Escrituras nos revelan la verdadera identidad del Mesías Yeshua como Emmanuel, que significa Elohim entre nosotros. De acuerdo con el pensamiento hebreo y con la lógica y la comprensión de la deidad que se tenía en el judaísmo antes de la influencia gnóstica, es decir, antes de que se rechazara la posibilidad de que Elohim poseyera una expresión corpórea descrita como la Memra, la palabra o el Logos.